Una chica perseguida por un pueblo entero carga una marca en el cuello que nadie se atreve a mirar de cerca. Y esa misma marca es el motivo por el que alguien poderoso lleva años controlándolo todo desde las sombras. En el día más importante para Puerto Bravio, un simple gesto puede encender una verdad que nadie esperaba. Si esa idea te atrapó y quieres descubrir quién está moviendo los hilos y por qué esa marca importa tanto, deja tu like y suscríbete ahora. Así no te pierdes ni un giro y ayudas a que esta historia llegue a más gente que ama relatos intensos como este. ¡Suéltala! El grito se mezcló con el chillido de las gaviotas y con el golpe seco de la lluvia contra las lonas del mercado. Lía sintió un tirón brutal en el cuello, como si quisieran arrancarle la piel a través de la tela. El pañuelo se corrió apenas un dedo. Un hilo cedió, y el aire helado mordió justo el borde de la marca. «¡La marcada!», escupió una mujer. «¡Otra vez aquí!». Lía dio un paso atrás, chocó con una mesa de pescado, y el olor metálico le trepó por la garganta. Sus manos se hundieron en cestas húmedas, resbalaron sobre escamas. Vio un cuchillo caer al suelo y por un segundo creyó que todo terminaría ahí, en la plaza de Puerto Bravio, bajo esas miradas que la odiaban por un signo que nadie entendía. «¡Que se largue! ¡Nos trae desgracia!». Un muchacho le lanzó una piedra. Le pegó en el hombro. Lía apretó los dientes, se giró y corrió. Las sandalias mojadas patinaron. La gente se abrió como una ola al revés, no para dejarla pasar, sino para rozarla, empujarla, arrancarle el secreto con las uñas. Una mano vieja se cerró sobre su muñeca. «¡Enséñala!», susurró alguien con una sonrisa torcida. «¡Enséñanos la prueba!». Lía tironeó, sintió la piel arder. El pañuelo cedió un poco más, lo justo para que una anciana viera la curva oscura, como una cicatriz dibujada con fuego justo debajo de la oreja. La anciana se persignó. «¡Ahí está!». El murmullo se volvió rugido. Lía sintió el mundo encogerse, los puestos, los rostros, las sombras, todo olía a sal, a pescado y a desprecio. «¡Basta!», tronó una voz conocida cortando el caos como un látigo. La multitud vaciló. Entre los cuerpos apareció Maritza Roldán, impecable incluso bajo la lluvia, con un paraguas negro y esa mandíbula tensa de quien manda sin necesidad de levantar la mano. Detrás de ella, dos hombres del almacén de sal empujaban a la gente con hombros anchos y mirada vacía. «¿Qué creen que están haciendo?». Maritza señaló a Lía como si fuera una cosa peligrosa. «¿Quieren que los culpen a ustedes si pasa algo?». La palabra «algo» quedó flotando, venenosa. No dijo maldición, no dijo contagio. No le hacía falta. El pueblo completaba el miedo por ella, cada vez. Maritza se acercó a Lía con un gesto calculado, casi maternal. Le acomodó el pañuelo con delicadeza exactamente donde, minutos antes, se lo habían desgarrado. «¡Shh!», le susurró, lo bastante bajo para que solo Lía oyera. «Mira lo que provocas cuando te crees libre». Lía tragó saliva. La mano de Maritza olía a jabón caro, a control. «Vámonos», ordenó Maritza en voz alta. «Y ustedes vuelvan a sus puestos. Si hoy el mar se enoja, ya saben a quién agradecerle». Los ojos del pueblo siguieron a Lía como si llevara un incendio pegado al cuello. Lía avanzó empujada por los hombres de Maritza, con la vergüenza subiéndole por la espalda y el pañuelo apretándole la garganta, como si la marca no tuviera derecho a respirar. Solo que el motivo real no era lo que todos pensaban, porque esa marca no era una maldición, era una llave, y Maritza era la única persona que necesitaba que el mundo confundiera a Lía con un monstruo. Antes del mercado, antes de los gritos, antes incluso de que Puerto Bravio aprendiera a odiarla por costumbre. Lía había tenido otra vida, una vida simple, tan pequeña que parecía segura. Su padre, Julián,
Era mecánico de motores marinos. Su madre, Camila, llevaba las cuentas del Faro Viejo, ese faro que dominaba el acantilado como un dedo señalando el horizonte. Lía corría entre herramientas, cuadernos y redes. Se ensuciaba, se reía, y cuando el viento se ponía bravo, Camila la envolvía con un chal. «El mar no perdona, chiquita», le decía, «pero tampoco olvida a los suyos». Esa frase se le quedó a Lía como una canción. La noche del incendio, Lía tenía 11 años y una cinta roja en el pelo. Habían subido al ferry para cruzar la bahía y llevar repuestos a la isla de los botes. Lía se durmió sobre el hombro de su madre, escuchando el motor como un corazón cansado. Se despertó con humo. No fue un fuego dramático. No hubo tiempo para heroísmos. Hubo gritos ahogados, una luz naranja devorando madera, empujones en pasillos estrechos y el olor a plástico quemado pegándose al paladar. Camila la levantó a la fuerza. «Lía, mírame», le gritó, «no sueltes mi mano». Julián los empujaba hacia la cubierta con la camisa ardiendo en un costado. Alguien chocó con ellos. Lía cayó contra una baranda caliente, sintió un dolor blanco en el cuello, como si le hubieran apoyado un hierro al rojo. Camila la cubrió con su cuerpo. Julián intentó abrirse paso, y en medio del caos, una figura tiró de Camila hacia atrás. Lía no vio quién. Solo sintió la mano de su madre soltarse. Un solo segundo que separó familia de sobreviviente. Lía gritó hasta quedarse sin voz. El mar se tragó los sonidos. La rescataron horas después, temblando sobre una tabla, con el cuello envuelto en una tela empapada que alguien le ató sin preguntarle. No supo quién. No supo por qué. Solo supo que, al tocarse la piel, sintió una costra dura, un relieve irregular, como un dibujo. Después vinieron los días largos de oficinas y formularios. Nadie quería hacerse cargo de una niña que olía a humo y traía un problema en la garganta. Los parientes lejanos se negaron. «No tenemos espacio. No podemos. Mejor que el Estado». Y fue entonces cuando apareció Maritza. Maritza Roldán no era pariente, pero conocía a todos como si lo fuera. Era la administradora de la salina, la que movía camiones, firmaba permisos, cobraba favores y pagaba silencios. Llegó al hospital con flores caras y ojos húmedos perfectamente colocados. «Camila era mi amiga», dijo apretándole la mano al médico. Yo no voy a permitir que su niña termine en un sitio frío». Lía la miró desde la cama, sin entender si esa mujer era una salvación o una nueva forma de hundirse. Maritza sonrió. «Vas a estar conmigo, Lía. Vas a estar segura. Te lo prometo». La promesa sonó como abrigo, y detrás, una agenda invisible se acomodó con paciencia. Al principio, Maritza fue dulzura ensayada. Le compró ropa limpia, le dio una habitación propia, le permitió llorar sin decirle ya. Hablaba de Camila con voz suave, como si el nombre fuera una taza frágil. «Tu mamá confiaba en mí», repetía, «y yo no rompo promesas». Lía se agarró a esa idea, porque cuando lo pierdes todo, cualquier cuerda parece una salida, incluso si aprieta. Pero segura se convirtió en controlada sin que Lía pudiera señalar el día exacto. Primero fueron detalles. La puerta de su habitación ya no cerraba desde adentro, por seguridad. Los paseos se redujeron a la plaza, solo en horas vacías. Los libros pasaban por las manos de Maritza antes de llegar a las de Lía. «No quiero que te llenes la cabeza de tonterías», decía. «Bastante trauma tienes». Luego vino el trabajo, como si fuera lo más normal del mundo. «Si vas a vivir aquí, ayudas», le soltó una tarde sin mirarla. «En esta casa nadie es una carga». Lía tenía 12 años, lavaba pisos, cargaba sacos, pelaba papas, hasta que los dedos se le dormían. Maritza corregía con cariño,
una sonrisa helada, una frase que sonaba a consejo y cortaba como cuchillo. «Más rápido, mi vida, no te hagas la inútil». Si Lía protestaba, Maritza le recordaba el hospital, el orfanato, esas miradas de lástima. «¿Quieres volver a eso?». Lía bajaba la cabeza. Maritza cambió el afecto por reglas. No se abrazaba sin permiso. No se hablaba en la mesa si había visitas. No se salía al patio cuando Vera, la hija de Maritza, estaba en casa. «Vera está delicada», decía Maritza. «No quiero que se altere». Vera, en cambio, se paseaba como reina adolescente, con vestidos limpios y uñas pintadas. Miraba a Lía como se mira una mancha en la pared. «¿Y por qué la tienes aquí?», preguntó un día con desprecio abierto. Maritza le acarició el pelo. «Porque Dios me dio un corazón enorme». Y luego, mirando a Lía, sin una pizca de Dios. «Y porque tú vas a aprender a merecerlo». Lía vivía en una trampa con forma de hogar, solo que la regla más extraña todavía no había aparecido. Llegó una mañana en la que el sol salió perfecto, como si el mundo no supiera lo que se venía. Maritza entró en la habitación de Lía con una caja de madera. «Hoy vamos a hacer algo importante», dijo, demasiado calma. «Para protegerte». Lía se incorporó. El corazón se le aceleró. Proteger era la palabra que Maritza usaba cuando iba a cerrar una puerta. Maritza abrió la caja. Dentro había una banda de cuero oscuro, gruesa, con una hebilla metálica. Parecía un cinturón, pero más pequeño, más íntimo, más cercano a un grillete. «¿Qué es eso?». Maritza sonrió sin humor. «Tu salvación». Lía se tocó el cuello por instinto, en el punto donde la cicatriz a veces picaba, como un insecto atrapado bajo la piel. Nunca se había visto completa en un espejo. Maritza siempre decía que no hacía falta. «Tu cuerpo está sanando. No remuevas costras. No te obsesiones». «No entiendo». Maritza se acercó y sin pedir permiso le retiró el pañuelo. El aire frío besó la marca. Lía sintió que el cuarto se inclinaba. «Esto», Maritza señaló, con asco apenas disimulado, «no puede verlo nadie». Lía tembló. «¿Pero por qué?». Maritza alzó la banda. «Porque la gente es cruel, porque Puerto Bravio es pequeño y vive de historias sucias, y si te ven van a inventar cosas que te van a romper». La frase sonaba lógica, el tono no. «Entonces, me la pongo cuando salga». Maritza le apretó la barbilla obligándola a mirarla. «Siempre». Y ahí la regla mostró su verdadera cara. Siempre, incluso dentro de la casa. Siempre, incluso al dormir. Siempre, incluso cuando le faltara el aire. «Me duele». «Te va a doler más lo otro», cortó Maritza. «Y no quiero dramas. Si esto fuera solo protección, ¿por qué te resistes?». «Porque dolía, porque apretaba en un lugar donde la vida se siente, porque no era un pañuelo, era un candado». Maritza abrochó la banda con una fuerza medida. Lía sintió el cuero morderle la piel. «A partir de hoy», dijo Maritza, «no te quitas esto por nada. No hay médico, no hay vecina, no hay espejo. Nadie te ve por entero. ¿Entiendes? Nadie». Lía tragó saliva. El aire entró corto. «¿Y si me ahogo?». Maritza le acomodó el pelo como si fuera ternura. «Entonces aprendes a respirar como corresponde». Ese día, Lía entendió algo que no sabía nombrar. No la estaban cuidando, la estaban escondiendo. Y lo peor era que Maritza hizo que el encierro pareciera una consecuencia natural de la marca, como si el cuero fuera medicina y no violencia. El mundo de afuera se encargó de reforzar la mentira. Puerto Bravio tomó la regla y la convirtió en ley, sin firmar nada. Al principio fueron susurros, luego miradas, después distancia física. Un paso atrás cuando Lía pasaba, una puerta que se cerraba antes de que ella tocara. La de Maritza,
La que lleva el pañuelo apretado, decían. No la mires mucho, los niños aprendieron rápido porque el miedo se hereda más fácil que el pan. La indigna, le cantaban. La indigna no tiene cara, la indigna no tiene nombre. A Lía le ardían los ojos, pero no lloraba en público. Llorar era darles algo. Maritza alimentaba la historia con frases pequeñas, casi inocentes. No la juzguen, es frágil, tiene algo en la piel. Mejor que no se acerquen por su propio bien. Y cuando alguien preguntaba de más, Maritza soltaba la palabra que cerraba todas las puertas. Es un asunto familiar. En la casa, el costo del aislamiento era diario. Lía dejó de ir a la escuela. Las niñas pueden ser crueles. Lía dejó de visitar el faro. El viento te puede enfermar. Lía dejó de hablar con el mecánico viejo que conoció a su padre. No necesitamos gente metida. Su vida se redujo a pasillos, lavaderos y la banda apretándole el cuello como si quisiera borrar su historia. Una noche, Lía se atrevió a aflojarla un poco. Solo un agujero menos. El alivio fue inmediato. El aire entró profundo, casi doloroso de tan bueno. Cerró los ojos, agradecida, como si hubiera robado algo sagrado. Maritza apareció en la puerta. ¿Qué haces? Lía se quedó helada con la mano en la hebilla. Solo me dolía. Maritza cruzó el cuarto en 2 pasos. Le agarró la muñeca con fuerza y le ajustó la banda hasta el límite. Te dije siempre. Lía soltó un gemido. Maritza la miró con frialdad. ¿Quieres que te vean? ¿Quieres que sepan? ¿Quieres que te escupan como hoy en el mercado, como van a hacer siempre? Lía negó con lágrimas. Entonces obedece. Y Lía obedeció, no por miedo a la marca, por miedo a lo que la mentira ya le había construido alrededor. La verdad colectiva era sólida. Lía era algo que debía ocultarse, hasta que llegó el anuncio que cambió el aire del pueblo. En la plaza, el alcalde clavó un cartel nuevo con sello oficial, brillante bajo el sol. La noticia corrió como fuego, pero esta vez era un fuego de esperanza. El Consejo del Faro, una institución de la capital, venía a Puerto Bravio. Traían fondos para restaurar faros y puertos. Y elegirían a una guardiana del faro, alguien que administraría la restauración, recibiría salario, formación y el derecho de vivir en la casa del faro durante 1 año. Estatus, futuro, escape. La gente se volvió loca. Mi hija va a competir. Esto nos pone en el mapa. La elegida será alguien importante. Lía escuchó desde una ventana alta, con la banda y el pañuelo, la garganta seca. La palabra elegida le golpeó el pecho como si fuera para ella. Por primera vez en años imaginó otra cosa: salir, respirar, ser vista. Y entonces escuchó la risa de Maritza detrás. «¡Qué bonito!», dijo leyendo el cartel por encima del hombro. «Esto es exactamente lo que necesitábamos». No necesitas. Maritza ya estaba contando el premio como propio. Lía vio a Vera aparecer con vestido nuevo, girando como si ya la coronaran. Mamá, yo nací para eso. Maritza le besó la frente. Y yo nací para que tú ganes. Lía entendió, sin que se lo dijeran, que esa oportunidad imposible venía con un sabotaje previsible. Maritza no era de las que comparten aire, mucho menos destino. Aún así, dentro de Lía se encendió algo que no podía apagar, la urgencia de cambiar el juego. Los días siguientes se llenaron de euforia en el pueblo y de silencio dentro de la casa. Maritza organizó entrenamientos para Vera, caminatas con libros en la cabeza, lecciones de dicción, sonrisas frente al espejo. Le repetía frases como si fueran conjuros. Humilde, pero firme. Elegante, pero cercana. Nunca suplicante. Vera obedecía porque quería el trono.
Y porque Maritza era el trono. Lía, mientras tanto, trabajaba el doble. «Tú vas a apoyar», le dijo Maritza. «Eso también es ser parte de la familia». Familia. Otra palabra envenenada. Pero Lía empezó a preparar algo a escondidas. No tenía permiso, ni invitación, ni siquiera un vestido. Solo tenía una necesidad que le quemaba el cuerpo. En las noches, cuando Maritza y Vera dormían, Lía bajaba a la cocina y sacaba retazos de tela guardados en una caja vieja. Cosía con aguja fina, a la luz de una vela. Se pinchaba los dedos. Se mordía la lengua para no gemir. Y con cada puntada sentía que recuperaba 1 centímetro de sí misma. También practicaba hablar sin temblar. Frente al agua del lavadero se miraba el reflejo distorsionado. No veía la marca, pero veía sus ojos. Eso bastaba. «No soy indigna», susurraba. «No lo soy». El día antes del evento, Lía encontró un papel doblado en el suelo del almacén de sal. Alguien lo había dejado caer. Era una lista de requisitos para las candidatas y un horario, firmado por la comisión del Consejo del Faro. En el margen alguien había escrito a mano: «El carácter se ve en lo pequeño». Lía sintió el pulso dispararse. Esa frase parecía hablarle a ella. Esa noche terminó su vestido. Era sencillo, pero limpio. No era de reina. Era de alguien que se presenta sin pedir perdón. Lo escondió bajo la cama. Y entonces, como si Maritza oliera el deseo, la puerta se abrió. Maritza entró sin hacer ruido. Lía no tuvo tiempo de fingir sueño. Maritza levantó la vela, vio el hilo, vio la aguja, vio la tela y sonrió. Así que esto era. Lía se incorporó desesperada. Solo quería intentarlo. Maritza agarró el vestido con 2 dedos, como si fuera algo sucio. ¿Intentar qué? Hacer el ridículo, mostrarte, arruinarle la vida a mi hija. «No quiero arruinar a nadie», Lía tenía la voz rota. «Solo quiero una oportunidad». Maritza dejó caer el vestido al suelo y lo pisó con el tacón. «Tu oportunidad es vivir bajo mi techo. Eso ya es más de lo que mereces». Lía dio un paso, instintivo. «No». Maritza levantó la mano y le dio una bofetada seca. «No por fuerza. Por mensaje. Escúchame bien», dijo acercándose. «Mañana tú no sales, tú no miras, tú no respiras sin mi permiso». Vera apareció en el marco de la puerta, somnolienta, con una sonrisa cruel. «¿Qué pasa?», preguntó fingiendo inocencia. «¿La indigna soñaba con ser importante?». Lía apretó los puños. Maritza se agachó, tomó el vestido y lo acercó a la vela. La tela oscureció, se encogió, soltó humo. «No», Lía dio un paso, pero Vera le bloqueó el camino. «Míralo bien», susurró Vera. «Así se ven tus sueños cuando arden». El vestido se convirtió en ceniza en segundos. Lía sintió que algo dentro se quebraba, con un ruido silencioso. Maritza apagó la vela contra la tela, sin prisa. «Y ya que te gusta desobedecer», dijo, «mañana vas a estar donde no puedas tentarte». Maritza hizo un gesto. Uno de los hombres del almacén entró y, sin mirarla, cerró un candado nuevo en la puerta de Lía por fuera. «¡No pueden!», gritó Lía golpeando la madera. «Mañana», Maritza habló desde el otro lado, tranquila. «Mañana tú aprendes a no existir». Lía golpeó hasta que se le abrieron los nudillos. Y cuando la desesperación se volvió mareo, el cielo crujió. Un trueno sacudió la casa. El viento golpeó las ventanas como si quisiera entrar. La tormenta llegó con rabia, y esa misma noche trajo un encuentro que nadie planeó. La luz se fue cerca de la medianoche. El pueblo entero quedó en negro, salvo por el faro viejo, que seguía parpadeando con su generador antiguo. El sonido del mar subió, más cerca, más agresivo. Lía estaba en el suelo pegada a la puerta. Escuchó pasos apresurados. Escuchó la voz de Maritza al teléfono, nerviosa por primera vez. «Se inundó el almacén», gritaba. «Necesito que vengan ahora».
Luego un golpe fuerte, madera que cruje. El candado vibró. La casa tembló con otra ráfaga. De pronto el marco de la ventana de Lía cedió un poco. Una rendija, aire, sal, una libertad mínima. Lía se levantó como si alguien la hubiera disparado. Empujó con el hombro. El vidrio estalló en pedazos. Se cortó el antebrazo, pero no le importó. Se deslizó por el hueco con el cuero mordiéndole el cuello a cada movimiento. Cayó al patio, con barro hasta los tobillos. Podía correr, pero la banda, el pañuelo, la marca, el pueblo. «Si te ven». El miedo le susurró con la voz de Maritza, y aún así corrió, no hacia la plaza, hacia los depósitos del puerto, hacia donde el ruido del mar sonaba como un animal enorme. Cada relámpago le mostraba el mundo en fotos rápidas, calles vacías, puertas cerradas, sombras bailando. Al doblar por el muelle, vio algo en el suelo. Un cuerpo, un hombre tirado entre cajas de madera, empapado, con la ropa pegada a la piel. No era un borracho, no tenía ese olor, tenía el silencio pesado de quien se está apagando. Lía se agachó. El corazón le golpeaba hasta en los dientes. «Señor», susurró, «¿me escucha?» El hombre abrió los ojos apenas, ojos oscuros, enfocados incluso en el dolor. «Agua», murmuró. Lía miró alrededor. Si se quedaba podían verla. Maritza podía encontrarla. El pueblo podía. Y aún así metió la mano en el bolsillo y sacó el pedazo de pan que había guardado del día. Lo mojó con la lluvia y se lo acercó a los labios. El hombre tragó con dificultad. «¿Quién?» intentó. «No hable», dijo Lía firme. «Está sangrando». Vio la mancha oscura en el costado del hombre, debajo de la camisa. Un golpe, una caída, tal vez un hierro clavado. El mar lo había escupido y parecía querer llevárselo otra vez. Lía se quitó el pañuelo un segundo para usarlo como presión. El aire le rozó la marca. El hombre vio el borde oscuro en el cuello y sus ojos se abrieron un poco más. No con asco, con sorpresa. Lía sintió pánico. Se tapó de nuevo, rápido. «No mire», dijo, con vergüenza automática. El hombre respiró hondo. «No estoy mirando lo que todos creen». Esa frase, dicha en medio de la lluvia, le atravesó el pecho. Lía apretó la tela contra la herida. «Tengo que moverlo», dijo. «Si se queda aquí, se muere». El hombre intentó incorporarse y se quejó. Lía lo sostuvo con un brazo, luchando contra el peso y el miedo. «¿Hay alguien que pueda...?» murmuró él. Lía soltó una risa amarga. «Aquí nadie ayuda si no le conviene». Lo arrastró hacia un cobertizo pequeño donde los pescadores guardaban redes. Era un lugar sucio, pero era techo. En el camino escuchó voces a lo lejos, hombres llamándose en la tormenta, linternas. Maritza había movilizado gente. «Rápido», susurró Lía, temblando. «Por favor, camine». El hombre la miró, y por un segundo, Lía sintió que era ella la que estaba siendo sostenida. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Lía dudó. Decir su nombre era existir. «Lía», soltó casi sin querer. «Me llamo Lía». El hombre asintió como si guardara esa palabra en un lugar seguro. Y Lía, sin saberlo, acababa de entrar en su destino. El día del evento amaneció con el aire limpio, como si la tormenta hubiera lavado el miedo del pueblo. La plaza se llenó temprano. Flores, banderines, música. Las candidatas caminaban en grupo, vestidas de blanco y azul, sonriendo con dientes perfectos. Vera iba al frente, con Maritza detrás, como una sombra orgullosa. «¿Recuerda?», le susurraba Maritza. Primero sonrisa, segundo silencio, tercero ojos al piso si te hablan de tu familia. La humildad vende. Vera repetía como mantra. Lía, mientras tanto, estaba en el cobertizo, con las manos temblando mientras cambiaba la venda del hombre.
Había pasado la noche ahí, despierta, escuchando su respiración para asegurarse de que no se apagaba. El hombre se había presentado como Sebastián. Solo Sebastián. Dijo que venía de paso, que su barco había tenido problemas, que no quería molestar. Lía no le creyó del todo. No por desconfianza hacia él, sino porque nadie, de paso, tenía esa mirada de quien mide el mundo antes de hablar. «¿Tienes fiebre?», dijo ella. «Tú también», respondió él. Lía frunció el ceño. «Yo no estoy herida». Sebastián señaló su cuello con un gesto mínimo. «Eso te duele más que una herida». Lía se tensó. «No hable de eso». Sebastián no insistió. Bajó la mirada como si entendiera los límites. «Entonces dime otra cosa», dijo. «¿Por qué ayudas si sabes que te pueden castigar?» Lía apretó la venda. Desde lejos se escuchaba la música de la plaza, como un mundo al que no pertenecía. «Porque si no lo hago, me vuelvo como ellos». Sebastián sonrió apenas, como si esa respuesta fuera una llave. En la plaza, mientras tanto, empezó la prueba sin que nadie la llamara así. Los miembros de la comisión del Consejo del Faro aún no se mostraban. El alcalde dijo que llegarían en cualquier momento. La gente aplaudía cada vez que el viento movía una bandera. Y entonces ocurrió el primer detalle. Una mujer mayor, encorvada, cargaba un cubo de agua hacia la tarima. El cubo se le resbaló. El agua se derramó. La mujer soltó un «¡ay!» y se quedó mirando el piso, avergonzada, intentando recoger lo imposible con las manos. Las candidatas pasaron al lado. Una la miró pero siguió. Otra frunció la nariz. Vera se detuvo un segundo, miró a Maritza. Y Maritza le hizo un gesto casi imperceptible. «No». Vera levantó el mentón y siguió caminando, como si no hubiera visto nada. La mujer mayor quedó sola. En el cobertizo, Lía escuchó el murmullo del pueblo e imaginó la escena sin verla, y una urgencia le apretó el estómago. «Tengo que salir un minuto», dijo. Sebastián la miró entendiendo sin pedir explicaciones. «Si vas, no vuelvas por mí. No puedo dejarlo». «Tú ya me ayudaste», dijo él. «Ahora ayúdate a ti». Lía dudó. Su respiración chocó contra la banda de cuero. «Si me ven», Sebastián la observó con calma. «Si no te ven, sigues muriendo igual». Esa frase la empujó. Lía se envolvió en una capa vieja. Se tapó el pañuelo hasta las orejas y salió, pegada a las sombras. Llegó a la plaza por un costado. Vio a la mujer del cubo aún agachada, con manos mojadas. Vio a las candidatas alejándose como un desfile de porcelana, y ahí Lía hizo lo contrario. Se acercó sin que nadie la anunciara, levantó el cubo, lo llenó otra vez en una fuente cercana y lo cargó hasta la tarima con el brazo temblando. «Tome», le dijo a la mujer. «No se preocupe, ya está». La mujer la miró. Vio el pañuelo, vio la capa, reconoció a la indigna, aunque no quisiera. «No, no deberías estar aquí», susurró. «Te van a...» «Lo sé», cortó Lía. «Pero igual». El segundo detalle llegó después. Un niño, hijo de un pescador, quedó atrapado entre la multitud y una cuerda de decoración. Se enredó en el tobillo. Cayó. Nadie lo vio porque todos miraban hacia la tarima. Vera pasó a 2 pasos. El niño estiró la mano. «Señorita», pidió. «Me duele». Vera se detuvo. Lo miró como se mira un charco. Dudó un instante, no por compasión, sino por cálculo. Maritza se acercó, sonriendo a la gente, y le murmuró al oído: «No te rebajes, no hay cámaras para eso». Vera siguió. Lía, escondida detrás de un puesto, vio al niño llorar en silencio, y de nuevo hizo lo opuesto. Se agachó, desató la cuerda con dedos rápidos y le acomodó el tobillo. «Respira», le dijo. «Ya pasó. Mueve el pie despacio». El niño la miró con ojos enormes. «¿Eres la del pañuelo?» Lía sintió el pánico subirle por la garganta. «Soy nadie», susurró. «Corre con tu papá».
El tercer detalle fue aún más simple. Un hombre del puerto, sucio y cansado, se acercó a la tarima con un papel en la mano. Quería entregar una queja. El agua de la salina estaba contaminando el pozo del barrio. El alcalde lo vio venir y lo apartó con un gesto. «Hoy no», dijo, sonriendo para el público. «Hoy celebramos». El hombre insistió. «Es importante. Las candidatas estaban cerca. Podían escuchar». Ninguna dijo nada. Era un tema feo, no daba votos, no daba coronas. Lía se acercó por detrás, tomó el papel y lo dobló con cuidado, como si también doblara un miedo. «Dámelo», le dijo al hombre. «Yo lo entrego». «¿Y tú quién eres?» Lía tragó saliva. «Alguien que también toma esa agua». El hombre la miró con desconfianza y esperanza mezcladas. Se lo dio. 3 escenas. 3 silencios de la élite, 3 acciones pequeñas de alguien que, oficialmente, no existía. Y sin que Lía lo supiera, alguien estaba contando. Cuando el sol bajó un poco, llegó la comitiva. No fueron carruajes de cuento. Fueron camionetas negras con logos discretos del Consejo del Faro. Bajaron hombres y mujeres con carpetas, radios, botas limpias. La gente se apretó, emocionada, como si la autoridad fuera un espectáculo. El alcalde casi se desmayó de felicidad. «¡Bienvenidos!», gritó exagerado. «Puerto Bravio es un honor». La mujer al frente, de pelo recogido y mirada filosa, no sonrió. Se llamaba inspectora Noa Valdés. Llevaba un broche con forma de faro en la solapa. «Menos palabras», dijo. «Más hechos». El pueblo se calló. Noa miró a las candidatas alineadas. Vera levantó la barbilla, lista para actuar. «Haremos entrevistas», anunció Noa, «y revisaremos referencias. No nos interesa la apariencia ni el apellido, nos interesa el carácter». La frase cayó como advertencia. Maritza apretó el hombro de Vera. «Tranquila», susurró, «tú tienes carácter del que conviene». Vera sonrió. Lía, escondida detrás de los puestos, sintió el papel de la queja en el bolsillo y la marca latir bajo el cuero. La urgencia se le volvió decisión. Si el carácter importaba, tal vez por primera vez tenía una oportunidad real. Y entonces vio algo que la congeló. Entre los miembros de la comitiva, caminando con paso lento, estaba Sebastián, pero ya no era el herido del cobertizo. Ahora iba limpio, con camisa blanca, chaqueta oscura y una expresión distinta, la de alguien que pertenece al lugar donde los demás piden permiso. Sus ojos recorrieron la plaza con la misma calma de la noche anterior. Lía sintió que el estómago se le caía. Sebastián no la miró al principio. Pasó cerca, como si no la conociera, y eso fue lo que más la asustó, porque significaba que el encuentro de la tormenta no había sido un simple accidente. En la tarima, Noa habló de criterios, de responsabilidad, de un faro que debía restaurarse no solo con pintura, sino con dignidad. «Este pueblo necesita una guardiana», dijo, «y una guardiana no se define por cómo la aplauden, se define por lo que hace cuando nadie la mira». Lía apretó la capa, intentando desaparecer. Sebastián subió a la tarima. El alcalde lo presentó con voz temblorosa. «Y con nosotros, el señor Sebastián Aranda, representante del Consejo». El apellido Aranda hizo que algunas cabezas giraran hacia el acantilado, hacia el faro viejo. Ese apellido estaba atado a la historia del puerto, a contratos, a tierras, a la salina. Maritza se puso rígida. Vera, en cambio, sonrió más fuerte, como si el apellido fuera un regalo. Sebastián tomó el micrófono. Miró a las candidatas, luego miró al público. «Antes de evaluar discursos, evaluamos hechos», dijo. Vera parpadeó confundida. «Durante el día se presentaron situaciones pequeñas», continuó Sebastián. «Nada dramático, solo oportunidades de elegir». Un murmullo recorrió la plaza. Una mujer dejó caer un cubo. Un niño se lastimó. Un hombre quiso entregar una queja.
En cada caso, hubo quienes miraron hacia otro lado. Vera sintió un pinchazo de incomodidad. Maritza le apretó el brazo con fuerza. Sebastián no señaló a nadie. Eso era lo peligroso. No hacía falta. Y también hubo alguien, dijo, elevando la voz, que hizo lo contrario. Lía sintió que le faltaba el aire. El cuero la apretó como si supiera. Sebastián miró hacia donde ella se escondía. Por primera vez, sus ojos la encontraron. No con traición, con un reconocimiento firme. Esa persona ayudó sin pedir nada, dijo. Sin buscar aplausos, sin pensar en el premio, lo hizo porque no podía hacer otra cosa. El pueblo se miró entre sí. Nadie pensaba en la indigna como alguien capaz de porque sí. Sebastián bajó de la tarima y caminó directo hacia el puesto donde Lía se pegaba a la sombra. El corazón de Lía golpeó tan fuerte que creyó que el pueblo entero lo oiría. Sebastián se detuvo frente a ella. «Lía», dijo sin gritar, pero lo bastante claro para que el nombre se clavara en el aire. «¡Sal!». Maritza dio un paso hacia adelante, como si la hubieran atacado. «¿Quién dijo ese nombre?», escupió. «Aquí no hay ninguna Lía». Sebastián giró apenas. «Claro que la hay», dijo con calma peligrosa. «Yo la vi, y ella me vio a mí». Lía sintió el mundo partirse en dos, el cobertizo y la tarima, la lluvia y los aplausos, el secreto y la luz. La figura vulnerable a la que ella había ayudado no era cualquiera. Y el test no había sido casualidad. Era una trampa para medir carácter. Y ella lo había pasado sin saberlo. En el rostro de Maritza apareció algo nuevo, pánico puro. Porque si Sebastián estaba ahí, significaba que el juego que ella controlaba desde hacía años ya no era solo suyo. «Eso es absurdo», dijo Maritza recuperando la voz. «Esa muchacha no está apta. Tiene problemas. Es una vergüenza». La palabra vergüenza era el martillo con el que siempre clavaba a Lía al suelo. Sebastián no se movió. «La vergüenza», respondió, «es lo que se le impone a la gente para controlarla». El pueblo quedó en silencio. Nadie aplaudió. Nadie se rió. De pronto, todos estaban escuchando de verdad, y eso era raro. Noa Valdés se acercó mirando a Lía con atención profesional, no morbosa. «¿Eres tú?», preguntó. Lía quiso hablar, pero la garganta no le obedeció. A su alrededor, las caras de la gente eran las mismas que le habían gritado «indigna». Ahora tenían curiosidad, pero también miedo de haber estado equivocados. «No», intentó Maritza. «No pueden llevarse a alguien así. Yo soy su tutora. Yo decido». Sebastián inclinó la cabeza. «Precisamente por eso estamos aquí». Maritza tragó saliva. Buscó apoyo en el alcalde, en el cura, en cualquiera. Nadie se movió. La autoridad impone otro tipo de silencio. Sebastián levantó una carpeta. «Tenemos un registro de tutela incompleto, documentos contradictorios y una denuncia antigua sobre una niña sobreviviente del incendio del ferry que desapareció del sistema». El murmullo del pueblo subió como espuma. Lía sintió el suelo moverse. Denuncia. Desapareció. Palabras que nunca había escuchado juntas sobre ella. Maritza dio un paso atrás. «Todo eso es burocracia», dijo. «Yo la salvé. Yo la cuidé». Sebastián la miró con frialdad. «¿Cuidarla es esconderla?». Maritza abrió la boca, pero no respondió. Esa pregunta era una puerta que no quería abrir delante de todos. Noa dio un paso hacia Lía. «La elegida se decide hoy», dijo, «y no por lo que dicen de ella, sino por lo que hemos visto». Maritza se interpuso como un muro. «Ella no sale», gruñó. «Ella no es parte de esto». Sebastián alzó la voz por primera vez. «Si ella aparece, el secreto estalla. Si no aparece, el riesgo crece, y el consejo no se va a ir». Esa frase quedó en el aire como una sentencia.
El pueblo entendió, aunque no supiera explicarlo. Algo grande estaba a punto de romperse en público. Sebastián hizo un gesto a dos miembros de la comitiva. «Vamos a la casa», ordenó. «Ahora». Maritza se tensó como animal acorralado. «No tienen derecho». Noa la cortó. «Tenemos autoridad y tú tienes demasiadas preguntas pendientes». La comitiva se movió. El pueblo lo siguió como si fuera procesión. Algunos por curiosidad, otros por culpa. Lía caminó en medio con la capa apretada, sintiendo cada mirada como un dedo. Maritza le agarró el brazo con uñas clavadas. «Si dices una sola palabra», susurró, «te hundes conmigo». Lía miró hacia adelante. Sebastián caminaba sin apuro, como si supiera exactamente lo que iba a encontrar tras la puerta. Y por primera vez, Lía sintió que el miedo de Maritza era más grande que el suyo. La casa de Maritza olía a cera y a orden. Todo estaba limpio, como si la limpieza pudiera borrar años. En la sala, Maritza intentó sonreír. «Aquí no hay nada que ver». Sebastián miró alrededor con calma. Noa abrió su libreta. Un miembro de la comitiva revisó puertas. Otro anotó detalles. «¿Dónde duerme ella?», preguntó Noa. Maritza se cruzó de brazos. «Ella duerme arriba». «¿Arriba dónde?» «En una habitación», dijo Maritza cortante. «Y no la van a molestar. Está nerviosa. Es sensible». Sebastián se acercó a la escalera. «¡Vamos a subir!» Maritza se interpuso. «¡No!». El no retumbó. Vera apareció en el pasillo, pálida. «¡Mamá!», susurró. «¿Qué está pasando?». Maritza no la miró. Sus ojos estaban clavados en Sebastián como si lo odiara desde antes de conocerlo. Sebastián se detuvo a un paso. «Maritza», dijo, «esto no es un juego. Si ocultas a la elegida, pierdes el derecho a decidir cualquier cosa». Maritza soltó una risa seca. «¿Elegida?», escupió. «¿Esa cosa?». Lía sintió el golpe en el pecho. «Cosa». Otra vez. Sebastián respiró hondo. Miró a Lía y su voz se volvió más baja, más directa. «Lía, mírame». Lía lo miró. Sus ojos temblaban. «¿Quieres seguir escondida o quieres respirar?». La pregunta parecía simple, pero era una vida entera. Lía sintió el cuero apretándole la garganta como respuesta. Maritza estalló. «¡No!», gritó. «No la manipules. Ella me pertenece. Yo la hice. Yo la mantuve viva. Yo». Su voz se quebró, no por emoción sino por rabia, y entonces la verdad empezó a desarmarse en cadena, como cuando tiras de un hilo y la costura se abre sola. Desde la puerta apareció el mecánico viejo, don Efraín, el que había conocido a Julián. Tenía el sombrero en la mano y la cara tensa. «No es cierto», dijo mirando a Maritza. «No es tuya». Maritza lo fulminó con la mirada. «¿Y tú qué sabes?». Don Efraín tragó saliva. «Yo vi a la niña aquella noche. Yo la llevé al muelle cuando la sacaron del mar. Y vi lo que tú hiciste después». El pueblo murmuró. Maritza se puso rígida. «Estás loco». «No», dijo don Efraín con voz quebrada. «Yo callé por miedo, porque tú controlas el trabajo en la salina, porque le arruinaste la vida a cualquiera que te contradiga. Pero hoy me cansé». Noa levantó la mirada. «¿Qué hizo?», preguntó. Don Efraín miró a Lía y su expresión se llenó de dolor. Cuando la rescataron tenía un medallón en el cuello, de su madre, con el sello del faro, y una marca. Se tocó el cuello. La marca se la hizo el metal caliente, cuando el medallón se pegó a la piel con el fuego. No era una maldición, era una señal de quién era. Lía sintió el aire irse. Medallón. Sello del faro. Palabras que encajaban con un vacío antiguo. Maritza gritó: «¡Mentira!». Pero su voz ya no tenía el mismo poder, porque ahora había una historia alternativa en la sala y la gente empezaba a comparar. Noa miró a Sebastián. «¿El sello del faro?». Sebastián asintió.
La familia Aranda administró el faro hace generaciones, dijo, y ciertas propiedades, ciertos fondos, se transfieren solo con pruebas específicas, entre ellas un medallón con sello y registro de nacimiento. Maritza se puso pálida. Vera miró a su madre, confundida por primera vez. «¿Mamá?» Maritza la ignoró. Sus ojos se clavaron en Lía con odio puro. «Tú no eres nadie», escupió. «Tú eres una carga que yo recogí del agua». Sebastián dio un paso. «¿Y qué ganaste con esa humillación?», preguntó, directo. Maritza soltó una risa rota. «¿Qué gané?», repitió. «Gané lo que me debía este pueblo. Gané control. Gané contratos. Gané respeto. Porque aquí, si no impones miedo, te pisan». Noa anotó rápido. Maritza siguió, como si cada palabra fuera una fuga inevitable. Camila tenía el faro, tenía derechos, tenía un nombre, y yo tenía que pedir permiso, yo tenía que mirar desde abajo. ¿Sabes lo que es eso? Saber que naciste para servirle a gente mediocre solo porque ellos tienen un papel. Lía escuchaba con el pecho apretado. No podía creer que su vida se hubiera usado como escalera. Cuando el ferry se quemó, Maritza tragó saliva. El pueblo lloró un día y siguió al siguiente. Yo vi una oportunidad. Una niña sola, un sistema lento, un medallón y una marca que podía convertir en monstruo. Don Efraín se llevó la mano a la boca. «No», murmuró. «Dios mío». Maritza levantó el mentón. «Sí, yo inventé la historia. Yo dije contagio. Yo dije maldición. Yo hice que nadie preguntara. Y luego la encerré, porque si alguien veía esa marca y la conectaba con el sello del faro, yo perdía todo». Lía sintió náuseas. Era demasiado claro, demasiado cruel. «¿Y la banda?», preguntó Noa, con la voz tensa. Maritza sonrió como quien recuerda un triunfo. «Un candado elegante», dijo, apretado lo justo para que ella odiara su propio cuello, para que pensara que la marca era culpa suya, para que no quisiera mostrarla nunca, ni aunque pudiera. Vera retrocedió, asustada de su propia madre. «Mamá, yo no sabía». Maritza la miró con desprecio. «Tú solo sabías obedecer. Eso era suficiente». El silencio cayó pesado. Entonces Sebastián dijo con voz más suave: «La decisión aquí no es solo castigo, es que ella se vea». Esa frase quedó como permiso. Lía sintió que todo el peso del pañuelo, del cuero, de los años, estaba en sus manos. En un gesto, en una elección. Lía dio un paso hacia adelante. Maritza la miró alarmada. «No te atrevas», susurró. Lía la miró de vuelta. Por primera vez, no bajó la vista. «Me atrevo», dijo. La voz le salió temblorosa, pero salió. El pueblo se apretó en la puerta, conteniendo el aliento. La comitiva observó. Noa levantó la vista del papel. Sebastián no se movió, pero sus ojos estaban fijos en ella como ancla. Lía llevó la mano a la banda de cuero. Sus dedos tocaron la hebilla. El pánico le subió como fiebre. ¿Qué pasaba si el pueblo reaccionaba con asco? ¿Qué pasaba si la autoridad veía la marca y la rechazaba? ¿Qué pasaba si todo lo que Maritza había construido era más fuerte que la verdad? El miedo era viejo, familiar, casi automático. Pero la necesidad de respirar era nueva y ardía. Lía soltó el primer broche. El cuero cedió 1 milímetro. El aire entró distinto, profundo, y el mareo le tocó la nuca. «Respira», susurró Sebastián, casi sin darse cuenta. Lía soltó el segundo broche. La banda cayó en su mano como una serpiente muerta. Por un segundo nadie se movió. Nadie gritó. La sala se llenó de un silencio brutal, como si el mundo esperara el veredicto de las miradas. Lía retiró el pañuelo lentamente. La marca quedó expuesta. No era bonita. Era una cicatriz irregular, oscura, con contornos que recordaban la forma de un faro estilizado dentro de un círculo, como un sello antiguo.
Era, al mismo tiempo, herida y símbolo. Lía tembló. Maritza soltó una risa nerviosa. «Mírenla», dijo. «¿Eso quieren como guardiana? ¿Eso quieren representar al puerto?» El pueblo miró, y contra todo lo que Lía había imaginado, no hubo asco. Hubo comprensión. Una mujer se llevó la mano al pecho. «Es el sello», murmuró alguien. «El sello del faro». Un hombre mayor dio un paso, con lágrimas en los ojos. «Camila», susurró. «Es Camila». Lía sintió que las piernas le flaqueaban. No era rechazo, era reconocimiento. Noah se acercó con cuidado, como si Lía fuera un documento vivo. «¿Te duele?», preguntó. Lía no supo qué responder. Le dolía el cuello, le dolían los años, le dolía haber creído la mentira. «Me dolía existir», dijo, y la sinceridad la sorprendió. Noah asintió, seria. «Ya no estás sola aquí». Sebastián dio un paso al frente. «La elección del consejo», dijo mirando al pueblo, «se basa en prueba de carácter, no en apariencia, ni en rumores, ni en el apellido que le conviene a alguien». «Nana Petinas». Vera abrió la boca para protestar, pero no salió sonido. Sebastián miró a Lía. «Tú ayudaste cuando nadie miraba. Tú cargaste el cubo. Tú desataste al niño. Tú recogiste una queja incómoda. Y tú me salvaste en la tormenta, sin saber quién era yo». Lía tragó saliva. Sebastián bajó la voz. «Eso es ser guardiana». El pueblo respiró como si hubiera estado bajo el agua. Lía sintió algo parecido a euforia, pero venía mezclado con miedo, porque todavía faltaba una capa: justicia y reconstrucción. Maritza, al darse cuenta de que estaba perdiendo, gritó: «Todo eso es teatro. Ella es débil, no va a aguantar». Noah la miró con frialdad. «Lo que no aguanta es tu mentira. El proceso no fue rápido ni bonito. Tampoco fue un aplauso y ya». Esa misma tarde, Noah dictó medidas formales. La comitiva selló la casa. Maritza fue obligada a entregar llaves, documentos, contratos de la salina. La policía local, la misma que evitaba meterse con ella, apareció cuando vio a la autoridad verdadera. El alcalde intentó mantenerse neutral, pero Noah lo cortó con una mirada. Neutralidad es complicidad cuando ya hay evidencia. Maritza gritó, lloró, insultó. Intentó abrazar a Vera como escudo. Vera se apartó temblando. Yo no sabía», susurró Vera mirando a Lía. «Te juro». Lía la miró. Vera había sido cruel, sí, pero también era el producto de Maritza. Y aún así, Lía no podía regalar perdón por costumbre, no ese día, no así. Noah leyó cargos en voz alta: falsificación, abuso de tutela, ocultamiento de identidad, manipulación de contratos públicos. Las palabras sonaban duras, pero por primera vez Lía sintió que servían para algo real. Sebastián se acercó a Maritza. «¿Recuerdas cómo la llamabas?», preguntó. «Indigna». Maritza lo miró con odio. Lo era. Sebastián inclinó la cabeza. «Entonces tu castigo va a tocar lo que más cuidabas, el control. No fue un castigo de fantasía, fue el tipo de castigo que te quita el aire cuando vivías del aire de otros». Maritza perdió el manejo de la salina. Los contratos quedaron bajo auditoría. Se ordenó restitución económica a favor del fondo del faro y de la propia Lía. Se prohibió a Maritza ocupar cargos comunitarios y se le impuso trabajo comunitario supervisado en la restauración del faro, el mismo símbolo que ella había usado como botín. No podía tocar dinero, no podía decidir, no podía mentir sin que alguien anotara. La ironía era limpia. La mujer que había encerrado a otra para no ser vista, ahora trabajaría a la vista de todos sin poder esconderse detrás de rumores. El pueblo, por su parte, también tuvo que mirarse. Noah reunió a la gente en la plaza y habló sin suavidad. «Ustedes sostuvieron el bloqueo con miedo y rechazo», dijo. «Repitieron una historia porque era cómoda. La reparación no es solo castigo, es cambio.
Hubo gente que bajó la mirada, otros lloraron, algunos se fueron furiosos, porque la verdad incomoda a quien vive de mentiras prestadas. Lía escuchó desde un costado, con el cuello libre por primera vez. Sentía el aire en la marca como una caricia extraña, como si su piel no supiera qué hacer con la libertad. Sebastián se acercó. «No tienes que perdonar al pueblo hoy», dijo, «ni a Vera, ni a nadie». Lía lo miró. «Entonces, ¿qué hago?». Sebastián señaló el acantilado, el faro viejo. «Reconstruir despacio. La cura no se ordena, se acompaña». Lía respiró hondo. Por primera vez creyó que podía. Los primeros días como guardiana fueron más difíciles de lo que Lía esperaba. No por el trabajo técnico. Ese, curiosamente, le gustaba. Revisar planos, limpiar herramientas, aprender sobre generadores y luces. Era como volver a una parte de su padre, como si Julián le hablara a través de tornillos y aceite. Lo difícil era lo invisible. Lía se despertaba de madrugada buscando el pañuelo. Se tocaba el cuello, sentía el aire y el cuerpo reaccionaba con alarma. Se cubría con la mano como escudo sin pensar. En la plaza, cuando alguien la miraba más de 2 segundos, Lía sentía que el cuero volvía a apretarle, aunque ya no estuviera. Sudaba. Le temblaban las manos. Un día una niña se acercó con una flor. «Perdón», dijo con voz finita. Yo te cantaba cosas feas». Lía se quedó inmóvil. No supo qué hacer con una disculpa tan pequeña y tan pesada. «¿Por qué lo hacías?», preguntó. La niña se encogió de hombros. «Porque mi mamá decía que eras mala». Lía respiró. Miró a la niña como si mirara su propio pasado. «Yo no era mala», dijo. «Solo estaba encerrada». La niña extendió la flor. Lía la tomó, despacio. Esa noche lloró. No de tristeza solamente, sino de algo parecido a alivio. Sebastián y Noa organizaron apoyo real, no frases bonitas. Trajeron a una psicóloga de la capital que trabajaba con sobrevivientes de trauma. Lía, al principio, se resistió. «No estoy loca». La psicóloga, Clara, sonreía con paciencia. «No estás loca, estás herida. Y las heridas invisibles también sangran, también se curan». Lía aprendió a nombrar cosas: miedo condicionado, vergüenza inducida, dependencia. Aprendió a entender que Maritza no había solo puesto una banda, había reescrito su identidad. En sesiones largas, Lía habló del ferry, del humo, de la mano de Camila soltándose, del sonido del mar tragándose todo. Clara le hizo una pregunta que la dejó temblando. «Si tu madre estuviera aquí, ¿qué crees que diría al ver tu marca?». Lía cerró los ojos. Vio a Camila con el chal. «Diría que el mar no olvida a los suyos», susurró. Y ahí, de pronto, la marca dejó de ser un castigo. Se volvió prueba de que había sobrevivido. En el faro, Lía trabajaba con gente del puerto. Al principio, algunos la trataban con incomodidad, como si no supieran dónde poner la culpa. Lía no les facilitó el camino, no sonrió por obligación, no dijo «no pasa nada», cuando sí pasaba. Pero con el tiempo, la reconstrucción externa empezó a acompañar a la interna. El faro dejó de ser ruina. La pintura nueva cubrió grietas. El generador se estabilizó. Las luces se encendieron con fuerza una noche y el pueblo salió a mirar el haz atravesar la oscuridad como una promesa. Lía estaba arriba, en la plataforma, con el viento golpeándole el cabello, el cuello libre, la marca visible, el aire suyo. Sebastián subió con ella. «¿Te acuerdas de la tormenta?», preguntó. Lía soltó una risa breve. «Me acuerdo de que pensé que me iban a matar si me veían». Sebastián la miró. «Y aún así ayudaste». Lía tragó saliva. Esa idea la perseguía. Había hecho lo correcto incluso cuando se odiaba. «Todavía tengo miedo», confesó. Sebastián asintió.
El miedo no se va porque alguien te elija, se va cuando tú te eliges a ti misma. Lía miró el mar. La línea del horizonte parecía más amplia de lo que recordaba. ¿Y si un día vuelvo a creerles?, preguntó. Sebastián se apoyó en la baranda. Entonces, recuerda esto, lo que te hicieron fue una historia, y las historias se reescriben. Lía respiró, sintiendo la marca como parte de ella, no como cadena. Esa noche algo dentro se acomodó. No fue un felices para siempre, fue un estoy en camino. Meses después, Puerto Bravio ya no decía la indigna, no porque el pueblo se hubiera vuelto puro, sino porque la realidad era demasiado evidente para sostener la mentira. El faro restaurado se convirtió en símbolo. Llegaron visitantes, llegaron fondos para arreglar el muelle y el pozo del agua. Llegaron talleres para jóvenes, becas para estudiar, oportunidades que antes solo existían en carteles que nadie creía. Lía seguía teniendo días malos, días en los que una mirada le disparaba el pecho, días en los que soñaba con el cuero apretando, días en los que el mar sonaba como incendio. Pero también tenía días en los que se miraba en el espejo del faro, uno grande sin distorsión, y no apartaba la vista, veía su marca, y no bajaba la cabeza. El consejo del faro hizo una ceremonia simple, sin exageraciones. Noa entregó a Lía un broche oficial, igual al suyo, con forma de faro. «No te lo ganaste por ser perfecta», dijo Noa. «Te lo ganaste por ser decente cuando nadie te premiaba». El pueblo aplaudió, pero esta vez el aplauso no era lo importante. Lo importante era que Lía podía escucharlo sin que la vergüenza le ganara. Sebastián se quedó a su lado, no como salvador, sino como aliado. Entre ellos había una confianza construida en lluvia y verdad, sin promesas vacías. Cuando le preguntaron a Lía qué significaba ser guardiana, ella no dio un discurso largo. Miró a la gente, respiró, tocó un segundo su marca y dijo: «Significa que nadie vuelve a ser encerrado por un rumor». Y mientras el faro seguía encendido sobre el acantilado, Lía entendió algo con el cuerpo, no con teoría. La dignidad no la decide una cicatriz ni una historia ajena. La decide lo que haces cuando nadie te está mirando. Y cuando todo se ponga al límite, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Lía y cuál fue el momento que más te hizo contener la respiración.